¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos una semana más a nuestras pequeñas formaciones para farmacéuticos sobre los productos de Pharma Private Label. Como sabéis, ya lo decimos en ocasiones anteriores, esto consiste en la decisión estratégica que podéis adoptar de tener en vuestro punto de venta nutracéuticos con vuestra propia imagen corporativa. En esta semana vamos a presentaros los productos de los que disponemos para el abordaje de los trastornos más habituales del aparato digestivo. Sin más dilación, paso a compartir la pantalla con vosotros y vamos a ir analizando los ingredientes de cada uno de estos productos y cómo los debemos de utilizar. Voy a compartir entonces la pantalla con todas vosotros y vosotras. Ahí tenemos nuestro querido documento PDF. Perfecto. Bueno, pues a ver, que me quiero asegurar que esto no esté fallando. Vale, está bien. Es correcto. Bien. Entonces, vamos con los nutracéuticos propios de el abordaje de los trastornos de aparato digestivo. En primer lugar, vamos a hablar del Digest 3 en sobres, que es un producto que utilizaríamos para, en general, lo que es el bienestar gastrointestinal, para la inflamación, para esas molestias postpandriales que hay veces que los pacientes, los clientes nos hablan de ellas, ¿vale? Para las malas digestiones, etcétera, etcétera. Colon irritable, aerofagia, hinchazón abdominal, como os decía, incluso náuseas. Este producto tiene los siguientes ingredientes. En primer lugar tenemos el jengibre. El jengibre está más que evidenciado su buen efecto para todo lo que tiene que ver con las dispepsias funcionales, es decir, con ese enlentecimiento del funcionamiento de los procesos digestivos, en definitiva, ¿vale? Entonces, los síntomas asociados a esa dispepsia, ¿cuáles pueden ser? Pues ya sabéis que las flatulencias, los eructos, la acidez de estómago, la percepción, es decir, hoy hace ya un rato que he comido y sigo teniendo ahí como en la boca del estómago una molestia, ¿no? Como que la digestión no se hace, ¿no? Parece que tengo todavía, que acabo de comer ahora mismo, hace ya una hora que terminé, ¿no? Bueno, pues para todos estos signos propios de esa dispepsia funcional, el jengibre va francamente bien, suele funcionar muy bien. Tenemos el Xanthoxyllium piperitum, ¿vale? Que es en realidad la pimienta de Sichuan, que actúa como procinético natural. Es algo que se utiliza muchísimo en Japón, allí tiene muchísima evidencia científica y de hecho creo que allí lo comercializan como un medicamento más. Y ya os digo, tiene la función fundamental de actuar como procinético, es decir, va a estimular en definitiva todo ese funcionamiento, todas esas fases que implican a todo el proceso digestivo, desde las contracciones del yeyuno y del duodeno hasta el vaciado intestinal, o mejor dicho, el llenado intestinal del intestino delgado y el posterior vaciado del colon, etcétera, etcétera. Un procinético, tal como lo conocemos habitualmente en farmacología, ¿no? Pero, en este caso, con fitoterapia, con una planta. Raíz de Prana ginseng, ¿vale? Que es muy conocido también como regulador de esa motilidad intestinal, ¿vale? Tiene efectos colinergéticos, ¿vale? Sobre el sistema entérico. Y por último, ayudamos con Bifidobacterium infantis, que ya sabemos que, bueno, pues una mezcla al final de probióticos que van a mejorar todo lo que es esa flora bacteriana intestinal, ayudándonos, por lo tanto, en esa motilidad intestinal de la que estamos hablando, relacionado con esa dispepsia, en el síndrome de intestino irritable, nos van a ayudar también a disminuir la inflamación, la producción de gases, etcétera, etcétera, porque en la medida en la que las digestiones sean más lentas, evidentemente va a haber un mayor acúmulo de gases, ¿vale? En todo lo que es la luz intestinal. Estos se tomarían 2 sobres al día, hay 2 formatos, 14 y 28 sobres, se tomarían 2 sobres, uno después del desayuno y uno después de la comida, durante una semana aproximadamente, y valorar cómo ese paciente evoluciona, ¿vale? El siguiente producto es un producto que a mí me gusta muchísimo, que se llama Reflux, son unos sticks de gel,
y es un producto muy, muy, muy utilizado y apropiado para el reflujo gastroesofágico. Sabemos que el reflujo gastroesofágico lo padece, estadísticamente hablando, se calcula que aproximadamente lo padece el 50% de la población. Con lo cual, estamos ante un trastorno más que conocido. Su etiología, que ya sabéis que puede estar relacionada con hernia de hiato, con insuficiencia del esfínter esofágico inferior, con presión intraabdominal, a veces con trastornos autoinmunes, en fin, bueno, hay un montón de casuísticas que pueden provocar ese reflujo gastroesofágico. Entonces, para la acidez propia que produce ese reflujo, para las gastritis también resulta de mucha utilidad y para la tos producida por reflujo. Ya sabemos que existe un tipo de tos que se produce como consecuencia de que el ácido clorhídrico sube a través del esófago hasta que toca en la laringe y por lo tanto nos produce esa tos inexplicable, que vamos al otorrino y no encuentra ninguna causa subyacente que justifique ese proceso de tos, ¿no? ¿Cuáles son sus ingredientes? El alginato de sodio, que lo que suele hacer este alginato de sodio es que una vez que estragado produce una especie de gel que protege de algún modo todo lo que es la pared de esa mucosa esofágica, ¿vale? Y gástrica, y que por lo tanto, lógicamente va a estar indicado en todos esos síntomas del ERGE, ¿no? de esa enfermedad por reflujo gastroesofágico. Está también el sulfato de condroitina. Sabemos de unos años acá que la condroitina demostró tener un efecto protector y regenerador de la mucosa gástrica, tanto de la mucosa esofágica como de la propia mucosa del estómago, ¿vale? Y nos puede ayudar, por lo tanto, incluso en pequeñas ulceraciones, ¿no? Tenemos el bicarbonato de potasio, que lo que va a tener es un efecto sobre esa bolsa ácida, es decir, va a ayudar a la regulación del pH y a que por lo tanto no sea tan ácido ese reflujo. Y tenemos el extracto de malva. La malva tiene propiedades antiinflamatorias, emolientes y de algún modo también envuelve la mucosa a algo parecido a la que, o mejor dicho, como coadyuvante de lo que nos hace ese alginato de sodio que hemos descrito antes, para que esa mucosa esofágica esté protegida cuando toque ese ácido clorhídrico del estómago. Qué duda cabe que también nos va a servir para las personas que tienen reflujo gastroesofágico, pero más relacionado con trastorno biliar. Por ejemplo, hay muchas personas que les han extirpado la vesícula biliar y por un exceso de producción de bilis tienen reflujo alcalino. Ese sulfato de condroitina, a fin de cuentas, nos va a servir también para proteger, y ese alginato de sodio, para proteger esas mucosas y tratar de ayudar en su regeneración. Esto hay que tomar un stick gel después de las comidas principales o incluso antes de acostarse. Yo aquí mi recomendación es tomar desayuno, comida y cena, en líneas generales, pero es verdad que hay personas que tienen ese reflujo, lo perciben más por la noche, por el mero hecho de estar en decúbito, ¿no? Por el mero hecho de estar tumbados. Entonces, igual podríamos postergar el de la cena a justo el momento antes de irnos a dormir, ¿vale? Un producto excepcional y que a mí me encanta como en calidad de naturópata y demás. Por otro lado, tenemos también el Acid comprimidos, que lo utilizamos para el abordaje de la acidez de estómago y de la gastritis. Nos puede servir, por supuesto, de igual manera para ese reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son sus ingredientes? Pues tenemos la mezcla de frutas rojas y azules, que, bueno, hay evidencia científica y una serie de investigaciones en la Universidad de Milán que demostraron que los elagitaninos, perdonadme, ¿vale? Que tienen este tipo de frutas, tienen una importante actividad antiinflamatoria, tanto a nivel gástrico como a nivel también esofágico. Entonces nos va a ayudar a proteger bueno, pues de esas gastritis y de esas úlceras pépticas, ¿no? Una vez más, el extracto seco de la malva silvestre, que ya hemos visto antes en el reflux, cómo nos iban a ayudar a proteger esa mucosa, ¿vale? Tienen propiedades mucilaginosas y por lo tanto nos van a ayudar a generar ese moco
que va a proteger esa mucosa esofágica y gástrica, ¿vale? Además, tiene también propiedades antiinflamatorias y emolientes. El bicarbonato de sodio, que es comúnmente conocido y muy utilizado desde hace ya muchísimo tiempo para esa acidez de estómago, para esa gastritis, para esa, en definitiva, disminución de esa hiperacidez, ¿no? Y el carbonato de calcio, que asimismo tiene también un poder neutralizante en la medida en la que nos va a ayudar a corregir o a disminuir esa acidez, a regular un poco más ese pH que nos agrede esas mucosas. ¿Cómo tomaríamos esto? Tomaríamos de 1 a 2 comprimidos masticados o disueltos en la boca después de cada comida. Se puede llegar a tomar hasta 6 comprimidos al día. Por lo tanto, podríamos hacer un poco lo que yo os propondría, hacer un poco lo mismo que vimos con el reflux, ¿no? Después del desayuno, comida o cena, e incluso a lo mejor quitar el de la cena en función del paciente, de cómo el individuo tiene ese reflujo, de cómo lo va afectando, y pasarlo a antes de dormir. Otra opción también es mezclar los dos productos. Esto a veces los clientes, pacientes me preguntan mucho, y vosotros los farmacéuticos también me hacéis esta pregunta. ¿Podríamos utilizar el reflux y el ácido comprimidos? ¿Cómo lo haríamos? Yo personalmente mi recomendación es utilizar el reflux después de las comidas principales o tal como hemos dicho antes, dejar el de la cena para antes de dormir y entre horas, ¿vale? Utilizar el ácido comprimidos. También es otra opción. El típico caso en el que el paciente ha desayunado hace ya 2 horas y a eso de las 12 del mediodía va caminando por la calle y le empieza un poquito de ardor, pues puede llevar el ácido comprimidos en el bolso, en la cartera y tomarse uno en ese mismo momento. ¿Vale? No hay ningún problema, son compatibles en ese sentido. Tenemos también las enzimas digestivas. Las enzimas digestivas que las vamos a utilizar también para determinadas insuficiencias relacionadas con los lípidos, con las proteínas, las amidas, etc. Dispepsias también, ¿vale? Síndromes alérgicos relacionados con ciertas intolerancias alimenticias, trastornos del sistema inmunológico, mal aliento, en fin, sabemos que el mal aliento a veces está producido por esas malas digestiones. Conocemos también de sobra que si a nivel digestivo, si esa flora bacteriana no funciona de la manera correcta y las digestiones son de mala calidad, el sistema inmunológico se va a ver afectado en cierta medida y en consecuencia vamos a tratar con este producto de mejorar todo eso y disculpadme que no sé qué ocurre. ¿Y por qué se ha cortado aquí? No tiene ningún sentido. Bueno. Vale. Perdonadme que hemos tenido un problemilla técnico, como habéis podido ver en directo. Vale. Entonces, os comentaba. A ver, pongamos otra vez. Aquí el PDF. Entonces, os comentaba, en la medida en la que el intestino funciona mejor, nuestro sistema inmunológico también lo va a hacer. Los ingredientes de enzimas digestivas. Jengibre. Ya hemos visto antes, ya hemos hablado antes del jengibre y sus características para mejorar, bueno, pues lo que es la dispepsia funcional, ¿no? Y los síntomas asociados a ellas, como esa sensación de hinchazón abdominal, eructos, etcétera, etcétera. Tenemos después el enzimix, que es una mezcla de diversas enzimas digestivas, amilasas, etcétera. A fin de cuentas, con esto que vamos a hacer, tratar de mejorar la digestión, la absorción de los hidratos de carbono, ¿vale? Y además las amilasas pancreáticas hidrolizan mejor todo el almidón, ¿vale? En la parte del duodeno. Entonces, claro, este es un producto, fijaos, que yo utilizaría mucho en todos esos pacientes que tienen trastornos digestivos que a veces ocurre a raíz de la extirpación de la vesícula biliar, ¿no? El típico caso en el que hemos tenido una colelitiasis biliar y bueno, teníamos nuestros cálculos en la vesícula y finalmente el digestólogo se ha pronunciado y ha decidido que hay que extirpar esa vesícula biliar. Una vez que nos la han extirpado, hay gente que tiene digestiones lentas, ¿vale? Sobre todo al principio, hasta que el hígado y el colédoco, etcétera, etcétera, se adaptan a la ausencia de la vesícula biliar.
Entonces, este producto está muy indicado para esos procesos digestivos enlentecidos que tienen que ver con la ausencia de esa vesícula biliar. Disculpadme. Bueno, vaya. Bien. También incluye entre sus ingredientes las proteasas, ¿vale? Que estas enzimas hidrolíticas tienen relación con la digestión de todas las proteínas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Romper los enlaces peptídicos y permitir que se digieran mucho mejor las proteínas. Tenemos después las glucoamilasas, ¿vale? Que lo que hacen es también mejorar las fracciones del almidón que son solubles o no solubles. ¿De acuerdo? Y de esta manera también pues, se libera mejor las mucosas, la glucosa en la absorción intestinal y demás de todas estas cadenas relacionadas con los almidones. Tenemos la lipasa, ¿vale? Que fundamentalmente es para mejorar los procesos de degradación y de digestibilidad de las grasas, ¿vale? Ya que transforman los triglicéridos en glicerol, etcétera, etcétera. Las celulasas, que son otra familia de enzimas también principalmente producidas por hongos y que, lo que hacen es mejorar también la absorción de los nutrientes de determinados cereales. La lactasa, que ya la conocemos muchísimo por ser esa enzima que nos permite la digestión de la lactosa propia de la leche de vaca y de los derivados lácteos, ¿vale? Y la pectinasa, que es una enzima capaz de despolimerizar las pectinas, ¿vale? A ésteres del ácido galacturónico. Entonces, es una sustancia que se encuentra fundamentalmente en los hongos, tiene un muy bajo peso molecular y nos va a ayudar también, en definitiva, a mejorar todos los procesos digestivos de absorción de grasas, de determinadas sustancias que van propias de los cereales, etc. ¿Vale? Entonces, ¿cómo tomaríamos esto? Una cápsula 15 minutos antes de las comidas principales con un máximo de 2 cápsulas al día. Mi sugerencia es que se utilice sobre todo en el desayuno y en la comida, ¿vale? En las cenas todos deberíamos de hacer cenas mucho más ligeras y bueno, no suele ser tan necesario tomar las enzimas en la cena, ¿no? Si contemplamos la idea de hacer cenas más ligeras y más saludables, evidentemente. Entonces, mi sugerencia suele ser siempre desayuno y comida. Nos vamos ahora con lax comprimidos, que lo utilizaríamos para lo que es comúnmente conocido como el intestino perezoso, ¿vale? Para todo lo que tenga que ver con la irregularidad intestinal y con el estreñimiento. Tiene una pequeña acción laxante que va a estimular, en definitiva, todo ese trabajo de la musculatura lisa intestinal, ¿vale? Ingredientes: la senna, ¿vale? La Cassia angustifolia, que lo que hace es estimular esa musculatura lisa del colon, como os decía. Es decir, en definitiva, vamos a mejorar el peristaltismo colónico y ablandar las heces por esa reabsorción de líquidos y, por lo tanto, mejorar ese tránsito. Vamos a luchar contra ese estreñimiento. Tenemos después la ciruela, el Prunus domestica, ¿vale? Con una ligera acción laxante, tiene alto contenido en fibra y en oxifenisatina, que es un principio activo que es conocido por sus propiedades laxantes. Y por último, la achicoria, el Chichorium intybus, que tiene grandes cantidades de inulina, ¿vale? Entonces, la inulina ya sabemos que tiene capacidad para mejorar el desarrollo de la flora bacterial intestinal a nivel del colon. Por lo tanto, nos va a ayudar a mejorar también esa peristalsis, a mejorar todo lo que tiene que ver con el proceso digestivo y, en consecuencia, disminuir también en cierto grado la sintomatología asociada a él, como por ejemplo los gases. Una vez más, como antes nos pasaba cuando hablábamos de la dispepsia, si yo tardo mucho en ir al baño, si tengo estreñimiento, al final esas heces se van a pudrir dentro del colon y nos van a provocar un aumento de los gases, de la presión intraabdominal. Habrá molestias variopintas como pueden ser dolor a nivel de ese intestino, espasmos intestinales en su afán por eliminar esas heces, etc.
Y pasamos ahora a estudiar cierta flora que también nos va a ayudar en todos estos procesos. En este caso hablamos del flora sobres, que nos va a ayudar a todo lo que tiene que ver con el equilibrio de la flora bacteriana. Disbiosis y mala motilidad intestinal. ¿Eh? ¿Es un producto que se puede utilizar post-antibióticos? Sí, claro, también evidentemente los antibióticos pueden matar esa flora bacteriana intestinal tan importante y por lo tanto vamos a repoblar, ¿vale? Sus ingredientes, fructooligosacáridos, ¿vale? Que ya sabemos que son prebióticos que favorecen pues todo lo que tiene que ver con la flora positiva, ¿no? Las bifidobacterias, los lactobacillus, etcétera, etcétera. Anticlostridia, por supuesto, y bueno, muy utilizados, son muy genéricos, de los más genéricos. Tenemos después los lactobacillus acidophilus, ¿vale? Ya sabemos que es muy interesante en la lucha contra la Escherichia coli, ¿vale? Favorece muchísimo todo lo que tiene que ver con el intestino perezoso, las diarreas, las flatulencias y resulta de mucha utilidad también en plantarle cara a las infecciones por cándida albicans. Lactobacillus bulgaricus, ¿vale? Que lo que va a hacer es generar un ambiente nada propicio para las bacterias patógenas. Bacillus coagulans, que pueden llegar, tienen la capacidad de llegar rápidamente al intestino y germinar allí, ¿vale? Son muy fuertes a la hora de aguantar esa barrera inicial gástrica, ese ácido clorhídrico. Y Bifidobacterium bifidum, también súper conocido, con propiedades antiinflamatorias, etcétera, muy utilizado para la respuesta inmunitaria y muy utilizado también para controlar todas las poblaciones de las levaduras. Esta cepa en particular es muy interesante, no solo a nivel del colon, sino también para todo lo que tiene que ver con la zona vaginal. ¿Esto cómo se tomaría? Pues un sobre al día en principio, con un sobre al día es suficiente. Yo recomendaría tomarlo 10 minutillos antes del desayuno. El siguiente producto es más o menos lo mismo, pero en formato de viales, el Flora Viales, igual, lo utilizaríamos para la disbiosis, para en definitiva el reequilibrio de la flora bacteriana intestinal y sí lo podemos utilizar también como coadyuvante con la terapia con antibióticos. Una vez más, Lactobacillus acidophilus, Plantarum, en este caso lleva también Plantarum, ¿vale? Para el síndrome de intestino irritable, es muy útil en el síndrome de intestino irritable. El Lactobacillus casei, con una importante función de inmunoestimulación y con efecto interesante a nivel antiinflamatorio. Lacticasei-Bacillus rhamnosus, que es muy afín a la mucosa colónica, ¿vale? Y incluso es muy útil también en todo lo que tenga que ver con el buen mantenimiento de una buena flora bacteriana a nivel genital, a nivel vaginal, en las mujeres. Bifidobacterium bifidum, ya lo hemos visto, y Streptococcus thermophilus, que también lo hemos visto, ambos con actividad antiinflamatoria, reguladores de ciertas interleuquinas, etcétera, etcétera. Un vial al día. Igual que en el Flora Sobres utilizábamos un sobre al día, pues en este caso con el Viales un vial al día también es suficiente. Para los pequeñajos y pequeñajas de la casa, pues Flora Bambini, un poco con el mismo enfoque, ¿vale? Sus ingredientes, los galacto-oligosacáridos, ¿vale? Que están presentes en la leche materna y, bueno, pues son muy interesantes para la proliferación de su acción prebiótica, ¿no? A nivel intestinal humano, en los pequeñajos y pequeñajas de la casa, los lactobacillus acidophilus, perdonadme que se me traba la lengua, muy interesantes para la regulación, ¿no? Para la lucha contra esas cándidas y contra Escherichia coli, ya lo hemos visto muchas veces en otros productos de los que hemos hablado en otras ocasiones. Lactobacillus plantarum, muy interesante en el síndrome de intestino irritable. Lactobacillus casei, ya sabemos que fortalece la acción barrera a nivel intestinal y va a mejorar esa inmunidad innata con también actividad antiinflamatoria. Muy útil en los infantes y en las personas mayores, en la tercera edad. Lacticasei-Bacillus rhamnosus, ¿vale? Muy amigo de nuestro querido colon.
y muy amigo también de mantener en buen estado la flora bacteriana de la vagina. Bifidobacterius bifidum con buenos efectos antiinflamatorios y inmunoestimulantes. Y Streptococcus thermophilus, que es una cepa muy interesante porque crea un ambiente complejo para el desarrollo de las bacterias patógenas, con lo cual nos va a ayudar a la prevención, cuando menos, de todo lo que tenga que ver con las gastroenteritis víricas, ¿no? O bacterianas. Además tiene una buena actividad antiinflamatoria. Pero bueno, ¿qué pasa hoy? No sé por qué carámbanos se corta la llamada. Bueno, continuamos. Ya nos queda poquito. ¿Vale? Entonces os decía Streptococcus thermophilus, muy interesante por su acción antiinflamatoria y por crear un ambiente que no va a favorecer en absoluto la infección por bacterias patógenas, ¿vale? Así es que nos va a ayudar en esas gastroenteritis, como os decía. Y tenemos también el Flora cápsulas, el Flora, sí, digo bien, Flora cápsulas, ¿vale? Igual, un poco abordando los mismos trastornos, ¿vale? Aquí incluso nos puede ayudar en los trastornos que afecten al tracto genitourinario, o bien como coadyuvante o bien como preventivo. Con Lactobacillus acidophilus, ya hemos hablado de ellos, Plantarum, Casei, Rhamnosus, Bifidum, Thermophilus. De alguna manera se repiten con pequeñas variaciones dentro de la línea Flora, ¿vale? En este caso también lleva el Streptococcus thermophilus, ¿vale? Con esa capacidad para crear ese ambiente nada favorable para las bacterias patógenas. Flora también orosoluble, ¿vale? En sobrecitos. Bueno, a ver, en cuanto a cómo tomarlo, para los niños sería un vial al día, el Flora niños sería un vial al día, el Flora vialis ya le vimos. El Flora cápsulas, igual, una cápsula al día, yo insisto que en mi opinión con 10 minutillos antes del desayuno es suficiente. Y Flora orosoluble, un sobre al día, también se puede tomar antes del desayuno, ¿vale? Y por último, vamos a pasar a Boulardii. Boulardii lo tenemos en cápsulas y en sobres orosolubles. Este producto es muy interesante para las diarreas y para los síndromes de intestino irritable / disbiosis intestinal. Es muy interesante para las diarreas del viajero, ¿vale? Que ya sabéis que se puede producir por infecciones fundamentalmente de Escherichia coli, incluso de alguna cándida, e incluso nos ayudaría en la colitis ulcerosa como preventivo para no tener infecciones por cándida, ¿vale? Sus ingredientes: Saccharomyces boulardii, ¿vale? Es una cepa que se aísla por primera vez en 1923, por lo tanto es bien conocida, proviene del fruto del mangostán y ha demostrado ser un probiótico muy interesante para el equilibrio de la flora intestinal, para inactivar determinadas toxinas, como pueden ser las producidas por Clostridium difficile, para el trabajo que hay que hacer de prevención de Escherichia coli y de Candida albicans, y además con la virtud de que esta cepa es estable al pH ácido, por lo tanto va a llegar bien al intestino, no vamos a tener demasiados problemas con el ácido clorhídrico del estómago y, insisto, muy interesante, sobre todo para trastornos inflamatorios crónicos a nivel intestinal, ¿eh? Esto incluye la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y, por supuesto, el síndrome de intestino irritable. Y, por último, Lacticasei-Bacillus rhamnosus, que ya lo hemos visto como una de las cepas más interesantes a nivel de para la lucha contra las gastroenteritis de tipo vírico, ¿vale? También nos podría ayudar en las diarreas inducidas por antibiótico-terapia y además, bueno, es muy interesante porque actúa de alguna manera como moduladora de la creación de citoquinas proinflamatorias por parte del sistema inmunológico. También lo podemos utilizar como flora bacteriana vaginal. Y el mismo producto, Boulardii, pero en
sobres orosolubles con, en realidad, las mismas cepas, Saccharomyces boulardii y Lacticacea bacillus rhamnosus. En el caso de las cápsulas, tomaríamos 1 o 2 cápsulas al día. Ya sabemos que con el estómago vacío, bla, 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 por eso suelo recomendar yo todo lo que tenga que ver con probióticos, esto ya lo sabéis vosotros y vosotras. Yo recomiendo una cápsula 10 minutitos antes del desayuno, otra después de, 10 minutitos antes de la comida. Y en el caso del oro soluble, pues a partir de los 3 años igual 1 o 2 sobres al día, 10 minutitos antes de las 2 comidas principales, desayuno y comida. Bien, pues con esto terminamos por hoy. Todos estos son los productos que más os recomendamos para el abordaje de los trastornos más habituales y propios del aparato digestivo. Y bueno, pues simplemente os recuerdo a todos y a todas que si tenéis alguna duda podéis contar con nuestra ayuda técnica, con asesoría técnica, incluso con formación, que también la llevo yo. Podéis contactar si es necesario con la central de Tarraco Pharma y os derivarán a mí y con mucho gusto os ayudaré en aquello que necesitáis. Nos vemos en la siguiente sesión formativa. Un saludo para todos. Hasta pronto.